ayudas. Hola, en este vídeo vamos a estudiar este tema dominio de funciones y vamos a utilizar el método analítico. Hay otro video en donde tú puedes ver el método gráfico, pero ahora vamos a utilizar el método analítico. Empecemos diciendo qué es el dominio. El dominio, dice aquí, es el conjunto de todos los números reales excepto aquellos que causan indeterminación matemática. ¿Qué es esto de la indeterminación matemática? Son las operaciones que no son válidas. Operaciones, también podemos llamarle ilegales en la matemática, aquellos que producen un error, por ejemplo, en la calculadora. Entonces, miren, vamos a hacer una lista de los tipos de indeterminaciones matemáticas. Son 3 tipos de indeterminaciones. Primero vamos a llamarle I. Este tipo es la división por cero o la división entre cero. ¿Ya? Este es el primer tipo de indeterminación matemática. Significa que no podemos dividir una cantidad para cero, ¿no es cierto? El segundo tipo de indeterminación matemática es la raíz de números negativos. Pongámosle así, esto es solamente esquemático, realmente no existe esta operación, pero para recordar que la raíz de un número que sea negativo también es otra indeterminación matemática, así como también es el tercer tipo de indeterminación, que es el logaritmo del cero o también de un número negativo. Ya pongamos de esta manera, repito que solo es una idea didáctica. ¿Ya? Entonces estos son los 3 tipos de indeterminaciones que causan algo que en la calculadora nos sale un mensaje cuando queremos hacer esto, error, ¿no es cierto? ¿Ya? Esas son las indeterminaciones matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para calcular el dominio? Pensar que son todos los números reales excepto, o sea que quitando aquellos números que producen cualquiera de estas 3 tipos de operaciones ilegales llamadas indeterminaciones. Entonces, para entender esto, vamos a poner, por ejemplo, una función, se describe así, ¿no? Y es igual a una fórmula en términos de x. ¿Cómo podría ser un ejemplo, no? Y es igual a, por ejemplo, 4 dividido para x. Ya nos podrían pedir hallar el dominio de esa función. Entonces, para entender bien esto, me he dado cuenta que es útil un criterio didáctico también llamado la máquina de calcular, que podríamos entender como una simple calculadora, ¿ya? Pero este criterio nos ayuda a entender esto del dominio. Miren, vamos a hacer esquemáticamente así un dibujo en donde tenemos una especie de máquina típica de producción en donde tenemos una entrada y también una salida. Entonces esta máquina es la que calcula, ¿no es cierto?, y igual f de x, o para el ejemplo, digamos 4 dividido para x, en donde suponemos, fíjense esto, una suposición, que aquí tenemos un recipiente, digamos una bandeja de números que son todos los números reales, los que en comienzo, esto no es el dominio, sino son los posibles números que van a ser sometidos a la máquina, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, miren, si aquí estuviera el número, por ejemplo, el 4, ¿ya? Entonces, si a este 4 lo ponemos en la máquina, entonces este 4 viene por aquí, el 4 se ubica aquí en esta X, ¿no es cierto? Y nos da 4 para 4 igual a 1, y entonces nos sale acá el número 1 que se van recogiendo en una especie de recipiente, y este sí se llama acá el recorrido de la función. Algunos le llaman también el rango de la función. Miren, si ponemos por ejemplo el número 2, entonces este 2 se hace aquí, 4 dividido para 2 es 2, y entonces lo produce, se transforma en 2. Ya ahí tenemos más números, y así podríamos pasarnos poniendo gran cantidad de números. Por ejemplo, el 7 nos sale 4 séptimos, etcétera, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, ¿qué pasa si es que aquí consideramos el 0, ¿no es cierto? El 0 es un número real. Si este número 0 lo sometemos al cálculo, entonces aquí produce un mal funcionamiento, digamos, de la máquina, de tal manera que vamos a pensar así. Ya esto es una idea didáctica que nos ayuda a entender que este número, el 0, es abortado, es rechazado por la máquina y se lo ubica aquí. Entonces estos son los números que tenemos que exceptuar, o los números que no pasan, ¿no es cierto?, los cálculos.
¿ya? No pasan. Y entonces, para calcular el dominio, ahora sí entendemos este texto que estaba aquí, que dice el dominio son todos los reales, o sea, todos los que están aquí, con excepción de aquellos que no son capaces de pasar porque han producido una indeterminación, en este caso, para el ejemplo, indeterminación de tipo 1, división por cero. Pero también podría ser que esta máquina se llame, por ejemplo, la raíz de x, ¿no es cierto? Entonces, cuando ponemos el 0, ahí no pasa nada, raíz de 0 es 0, pero si ponemos x igual menos 2, por ejemplo, entonces saldría entonces raíz de menos 2 y entonces acá el menos 2 sería rechazado, ¿no es cierto? Y formaría parte de los números que debemos exceptuar, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese punto de vista, entonces simplemente diremos que para esta función, para la que pusimos de ejemplo, para la función y igual 4 sobre x, el dominio son todos los números reales con excepción de el 0. ¿Por qué? Porque el 0 produjo una indeterminación de tipo 1. Bien, vamos a hacer varios ejercicios. Dice aquí calcular el dominio de las siguientes funciones. Primera función, dice y igual x cuadrado más 2x menos 1. Entonces, aquí no hay que hacer ningún cálculo, sino solamente pensar en que las operaciones que están involucradas aquí, fíjense, está al cuadrado, esa es una multiplicación, aquí otra multiplicación, pero ninguna de estas, y claro, suma y resta, pero ninguna de estas operaciones son capaces de producir un error. ¿Por qué? Porque no están involucradas estas operaciones que habíamos hablado, raíz de 0, división por 0, raíz de negativo o logaritmo de 0 o negativo. Entonces, por lo tanto, aquí en este ejercicio, dada la simplicidad, podríamos decir que todos los números, ¿no es cierto?, recurriendo al esquema de la máquina de calcular, dado que estuvo vacío, entonces todos los números reales corresponden al dominio de esta función. Es decir, que no hay posibilidades de indeterminación. 2. Dice y igual a 3 dividido para x cuadrado menos 2x menos 3. Ya, aquí tendríamos que esta es la operación la única que podría producir una indeterminación de tipo 1. Recuerden que tipo 1 es la división por 0, ¿no es cierto? Entonces, cuando el denominador se haga 0, entonces estaremos frente a esa indeterminación. Entonces, vamos a analizar esto de aquí. Miren, x cuadrado menos 2x menos 3. Por separado lo vamos a analizar y vamos a pensar cuando esto es igual a 0, pero sin olvidarse de que esta condición es de aquellos números que deben ser exceptuados. Entonces le voy a poner una especie de título, ¿no? Exceptuando, o también pongamos los que no pasan, ya para no olvidarme que esto es lo que estoy analizando, los que no pasan, ¿no es cierto? Entonces, cuando esto se hace 0, bueno, esta es una ecuación de segundo grado, podríamos resolverla de manera general usando la fórmula de la ecuación de segundo grado, la fórmula general, pero dado que el ejercicio es muy simple, vamos a factorarlo. Aquí tendríamos así, x, signo menos aquí, menos por menos más, dos números multiplicados dan 3, el 3 y el 1, y 3 menos 1, 2. Entonces tendríamos que el producto de estas dos cantidades es igual a 0, y eso ocurre cuando una de las dos, por lo menos, es igual a 0. Entonces, en el caso de que la primera cantidad de x menos 3 sea igual a 0, a despejar tenemos x igual, pasando al otro lado, 3. Esta es la primera de las posibilidades de que esto se haga 0. Y la segunda posibilidad es cuando la otra cantidad de x más 1 se haga 0, ¿no es cierto? Ahí también todo se hace 0. Pero pasando al otro lado nos queda x igual a menos 1. Y esta es la segunda, se llama raíz también, la segunda posibilidad de indeterminación. Entonces, dado que entendemos que son todos los reales excepto estos de aquí, escribimos entonces el dominio de la siguiente manera. Dominio de la función son todos los números reales excepto estos números. Le voy a poner el primero aquí en orden, ¿no es cierto? Menos 1 y 3. Y este es el dominio de la función. Tercero, aquí tenemos y igual a raíz de 6 menos x. Entonces, la única posibilidad de indeterminación es esta segunda, ¿no es cierto? Raíz de número negativo. Entonces, tenemos que cerciorarnos de que esta cantidad subradical 6 menos x nunca sea negativa, pues ahí nos produciría este error. Entonces, podríamos proceder de la siguiente manera. 6 menos x ahora vamos a proceder de una manera distinta. Antes poníamos los que no pasan, ahora voy a poner los que sí pasan. Miren, a veces es más conveniente pensar en los que sí pasan, son los que son mayores o iguales a 0. ¿Ya? Mayores o iguales a 0. Claro, si es que esto es 0 no importa, y si es mayor a 0 todo esto, entonces tampoco importa porque la raíz siempre existe. ¿Ya? Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar esta x al otro lado y nos va a quedar que 6 es mayor o igual que x, pasa cambiado de signo, o si no, más cómodo, x menor o igual a 6. ¿Ya? Entonces, sería la región de los números que sí pasan el cálculo. Si lo vemos esto como un gráfico, ¿no es cierto? Tendríamos que desde el 6 para la izquierda y incluido este 6, ¿no es cierto? Son todos los que sí pasan, ¿no es cierto? Entonces aquí podríamos escribir el dominio para este ejercicio. El dominio de esta función son todos los números que están entre menos infinito hasta 6, incluido el 6. Fíjense, así se pone incluido el 6. Claro, entendemos porque 6 menos, cuando esta x fuera 6, 6 me da 0 y la raíz de 0 es 0. Entonces este sería el dominio de la función. Si es que quisiéramos estudiar los que no pasan, esa sería otra forma de hacer, ¿no es cierto? Los números que hay que eliminar serían aquellos que 6 menos x sean menores a 0, ¿no es cierto? Y pasando esto de acá sería 6 menores que x, o lo que es lo mismo x mayores a 6. Con lo cual tendríamos, estos son los números que hay que quitar o eliminar, ¿cierto? Es decir, que hay que eliminar de todos los reales los que van desde 6 hasta allá y nos va a quedar estos de aquí, que es el dominio. 4. Dice el logaritmo de 4 menos 2x. Aquí tenemos que considerar que el logaritmo podría indeterminarse cuando sea 0 o menos este argumento de aquí. Entonces, para validar los que sí pasan, vamos a utilizar estos, los que también podríamos usar los que no pasan, pero los que sí pasan es más directo, ¿no es cierto? Sí pasan aquellos en donde 4 menos 2x, es decir, el argumento de este logaritmo sea mayor a 0. Aquí ya no igual, porque cuando es igual, esto es logaritmo de 0 y esto es indeterminación. Entonces, pasando al otro lado, tendríamos 4 mayor que 2x y multiplicando por un medio a cada lado, entonces tendríamos que 2 es mayor que x, o lo que es lo mismo, x menor a 2. Entonces esta sería la región, ¿no es cierto? Pasamos a un gráfico que nos ayude a entender cuál es esa región, los x menores a 2, y aquí está 2. Entonces tenemos que todos estos son los que sí pasan, ¿no es cierto? Menores a 2, con lo cual escribiríamos que el dominio son aquellos números que van desde menos infinito, siempre excluido el menos infinito, hasta 2, y el 2 también excluido, porque miren que el 2 mismo no pasa. Si aquí vale 2, sería 2 por 2, 4, y 4 menos 4, 0. Logaritmo de 0 es indeterminado. Quinto, dice y igual a la raíz de la división entre x menos 2 y 6 menos x. Este ejercicio ya es un poco más complicado porque deberíamos asegurarnos en dónde la cantidad, en qué región la cantidad esta de que estoy mostrando aquí es positiva, y eso podría ser cuando arriba sea más, o sea positivo, dividido para positivo es positivo, si habría la raíz, o cuando negativo dividido para negativo también es positivo, si habría la raíz. Pero en el caso de que sea más dividido para menos o menos para más, entonces ahí no habría la raíz, sería indeterminado, ¿no es cierto? Entonces, para saber en qué tramos de los números reales produce que sí exista la raíz, es conveniente sistematizar este análisis haciendo una especie de un cuadro, que lo vamos a hacer de esta manera. Fíjense, con 3 columnas, están 2, entonces una más, entonces 3 columnas, y vamos a ponerle aquí, fíjense, el número 2 cuando entra aquí hace que todo esto sea 0, y acá en cambio el número 6, a estos números se los llama los números críticos o valores críticos. ¿Por qué? Porque hacen que esto sea 0. Se los obtiene al igualar a 0 estos y despejar la x. Entonces voy a poner en orden, en esta columna va a ser el número 2, y en esta columna justo aquí va a ser el 6. Y justo cuando es 2 produce un 0 en esta expresión, entonces le pongo un valor. Y este valor lo voy a pintar. ¿Por qué? Porque cuando x vale 2 no pasa nada. Miren, si x vale 2 es 2 menos 2, 0. Y 0 dividido para algo que no es 0, porque aquí sería 4. 6 menos 2, 4. Entonces sería 0 y la raíz de 0 sí existe. Pero en cambio abajo este 6 hace que esta cantidad se haga 0, pero aquí sí hay un problema, que este es el denominador, entonces estamos frente a la división por 0 o entre 0, entonces acaba despintado. Y ahora vamos a evaluar los signos. Miren, cuando tengo un número que sea menor a 2, es decir, a la izquierda de este 2, digamos el 0, 0 menos 2 es menos 2, entonces tengo una cantidad que es negativa.
Y al otro lado tenemos cantidades positivas, por ejemplo, cuando estamos hablando del 3, por ejemplo, 3 menos 2 es 1, es positivo, y con esa tendencia termina hasta el infinito, que sería más infinito, acá menos infinito. En cambio, en esta es al revés, miren, aquí tendríamos que es positivo antes, miren, ¿por qué? Porque cuando aquí estamos hablando del 6, ¿no es cierto? Pero un número que sea menor a 6, digamos el 0, entonces hace que 6 menos 0 es 6, pero 6 es positivo. Aquí se hace 0 y del otro lado cambia, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí ya nos damos cuenta que menos dividido para más, estamos revisando esta operación, nos da menos, y acá más para menos, menos. Entonces aquí no existe en estas regiones la raíz, porque sale raíz negativa. La única posibilidad es más para más, es más, y esto ocurre entre 2 y 6. Entonces aquí ponemos que el dominio de la función está entre 2 y 6. Pero ¿qué pasa en 2? En 2 no hay problema, por eso lo incluimos, porque hace 2 menos 2, 0, y la raíz de 0 es 0. Pero en 6 sí hay problema, entonces ponemos así, porque en 6 no puede ser, dado que 6 menos 6 es 0 y produce indeterminación por división por 0. Vamos a hacer un último ejercicio, el número 6, que dice y es igual a la raíz de esto, logaritmo, este es un logaritmo especial de esto otro, y menos 4 dividido para esto de acá. Entonces aquí tenemos mezcladas las operaciones y podrían darse los tres tipos de indeterminación. Fíjense, puede ser la división por 0, la raíz negativa y el logaritmo negativo. Puede darse esas posibilidades. Empecemos analizando separadamente, claro, debemos hacerlo. La primera, que sería esta, vamos a ponerle así, la división por 0, esto ocurre cuando este denominador x menos 2 sea igual a 0, pero si quiero los que sí pasan, vamos a analizar siempre los que sí pasan, entonces debo poner aquellos que son diferentes de 0, entonces pasamos al otro lado, entonces x es diferente o distinto de 2, esta sería entonces la primera condición, es decir, que todos los números pasan, digamos, primer análisis si son diferentes de 2. Ya, el segundo análisis vamos a hacerlo en ese orden, ¿no es cierto? El segundo sería por el asunto de la raíz. Entonces aquí debo ver los que sí pasan, son aquellos que hacen que la cantidad subradical sea mayor a 0 o positiva, o 0 también. 6x menos 3 tiene que ser mayor o igual a 0 para que sí pasen. Pasando al otro lado tendríamos 6x mayor o igual a 3 y luego dividiendo para 3 a cada lado tendríamos que para 6 a cada lado tendríamos mayor o igual que 3 sextos o 1/2. Este sería entonces la segunda condición, los números que pasan, solo este análisis, sin pensar en el anterior, ¿no es cierto? Es independiente. Tienen que ser mayores o a lo sumo o lo mínimo 1/2, ¿ya? Y luego un tercer un tercer análisis o un tercer departamento independiente de los anteriores será cerciorar que esta cantidad de logaritmo, es decir, 3 menos x, eso también estamos analizando los que sí pasan o los que sí son válidos, son cuando esta cantidad, dado que es argumento del logaritmo, sea siempre positiva. Aquí no podemos poner mayor o igual, solo mayor a 0, porque cuando es igual a 0 esta cantidad, entonces es indeterminación. Entonces pasamos al otro lado 3 mayor que x, o se ve mejor, se entiende mejor, x menor a 3 es lo mismo, y tenemos esta es la tercera condición, ¿no es cierto? Entonces tenemos condición 1, condición 2 y condición 3. Pero cuando queremos decir cuál es el dominio en general de toda esta función de aquí, deberíamos entonces pensar en cuáles son los números que pasan las tres condiciones, es decir, no es el 2, son menores a 3 y también son mayores o iguales que 1/2. Entonces ahí deberíamos pensar que esto de la maquinita de calcular que habíamos hablado antes, es como si esta máquina tuviera tres departamentos, un departamento I, vamos a ponerle aquí, ¿no es cierto? Un departamento 2I y un departamento 3I. Entonces miren, el departamento I chequea, digamos, es una especie de aduana que solamente permite pasar a todos los números que no sean el 2. ¿Ya? Si bien el 2 lo rechaza, ¿ya? Pero cualquier otro pasa, pero solo pasa este. Luego aquí dice solo los que sean mayores o iguales a 1/2. ¿Ya? Entonces este departamento es independiente del anterior, ¿ya? Y revisa solo esta situación que sea mayores o iguales que 1/2, y el último departamento, el 3, y revisa que sean menores a 3. Entonces ahora la pregunta es, ¿y cuál es el bloque de todos los números que sí pasan, ¿no es cierto? Entonces para analizar eso tendríamos que hacer un gráfico en los tres análisis, ¿no es cierto?, de
de las tres partes. Entonces, en el análisis, llamémosle y aquí, ¿no es cierto? Podríamos decir lo siguiente, miren, que aquí vamos a poner el número 2, ¿no es cierto? Y dice que pasan todos los que sean diferentes de 2. Entonces le pongo un agujero ahí en 2 y el resto sí pueden pasar el departamento I. El segundo departamento dice que mayores o iguales que un medio, pero el un medio está a la izquierda. Pongamos esto de aquí, un medio a la izquierda. Entonces pasan los que son mayores, ¿no es cierto? Pasan, repito, el departamento 2 y mayores que un medio, pero el un medio también pasa, entonces le voy a pintar este punto, a diferencia del anterior que es despintado. Y luego dice que los que son menores a 3, el 3 pongámosle acá, no está a escala, pero nos ayuda esto a pensar. El 3 está acá, ¿no es cierto? Entonces aquí dice que pasa a los que son menores, y menores significa a la izquierda. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles son los números que pasan los tres departamentos? Entonces la respuesta es estos de aquí, esas líneas que van topando las tres líneas al mismo tiempo. Aquí no, en este, ¿por qué? Porque en el 2 no pasa, pero a partir del 2 y hasta aquí sería el último, ¿no es cierto? Ya acá ya no, porque están solo dos líneas de los dos departamentos, este y este, pero no el tercero. Entonces, aquí tendríamos que escribir la respuesta, que sería, yo le escribiría de la siguiente manera. Hay varias formas de escribir, pero yo le escribiría así. Los que sí pasan son aquellos que están entre el 1 medio y el 3, ¿no es cierto? El 1 medio no, perdón, el 1 medio sí pasa, el 3 no pasa, pero hay que exceptuar, es decir, exceptuando, es esta línea de aquí diagonal, significa menos o excepto el x igual a 2, con lo cual habríamos terminado el ejercicio. Bien, espero que este video haya sido de su agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.